vemos en el inicio de la película cómo amanece en un pueblo, vemos a los vendedores y la apertura del cabaret que se llama El Ángel Azul, que ya presenta el cartel que anuncia la actuación de Lola Lola. Después de un corte vemos a el profesor Immanuel Rat desayunando, teniendo un momento para tratar de interactuar con un pájaro que después encuentra que está muerto, y su rutina de la vida cotidiana, de ir al colegio, desayunar, iniciar sus clases a las 8 de la mañana, eh, en fin, cómo es que se limpia con el pañuelo, cómo abre su libreta y las bromas que le hacen los alumnos. En este caso, esta forma de agregar a la libreta, al título de la libreta del profesor, en lugar de rat, agregarle el término un para que quede un rat, que en alemán significaría profesor basura, ¿no? Y también cómo inicia sus lecciones del habla inglesa con Hamlet en su acto tercero, cómo va revisándoles a los estudiantes la pronunciación, cómo él determina el título para que ellos copien un título y que ellos puedan desarrollar un escrito. Los cantos en la ventana que va a estar presentes en esa escena en el salón de clase. Y bueno, pues ahí hay un momento en donde ya introducen a la película este elemento de Lola Lola. ¿Por qué? Porque hay un estudiante que, distrayéndose de la lección, tiene un pequeño retrato de Lola Lola, precisamente, y es descubierto por el profesor Immanuel Rat, y se lo retira, le quita el retrato, y esa va a ser la primera gran conexión entre el profesor y esta mujer que trabaja en el cabaret El Ángel Azul. Así es. Posteriormente a que, bueno, le descubre esta fotografía, se dirige el profesor a, digamos, el estudiante más callado, más estudioso de la clase, para pues cuestionarle de qué se trata, quién es esa persona que aparece en la fotografía. Él le confiesa que los demás estudiantes van todas las noches a este cabaret llamado Ángel Azul para ver a Lola Lola. Entonces, bueno, ahí es que hacen este corte y vamos entonces a ver a Lola Lola en un número musical, ¿sí? Bueno, también el ir del profesor hacia el cabaret, vamos a tener estas grandes escenas con las calles oscuras durante la noche, que evidentemente nos remiten a un expresionismo, ¿no? Alemán impresionante. Uh-huh. Y bueno, cuando él ve a los jóvenes, que es la primera intención del profesor, sí, es ir a buscar a sus alumnos y sacarlos de ese lugar en los cuales se la pasan toda la noche, ¿no? Esa es como la primera intención de este profesor. Sí, cuando él llega al cabaret, en ese momento Lola Lola está interpretando una canción cuya letra dice, más o menos, busco un hombre bueno. En ese momento, como parte del espectáculo, enfocan con una luz hacia el público, lo enfocan a él, y bueno, en ese momento se corta ese momento, ese primer encuentro entre ellos de miradas, y bueno, es porque encuentra a uno de sus alumnos, empieza a corretearlos, y bueno, termina entrando al camerino de Lola Lola, persiguiendo a los alumnos, y ahí es que también se da toda una escena de confusión, una serie de personajes extraños que entran, salen, todo este mundo caótico que realmente lo deja él impresionado. Es como entrar a un mundo muy distinto al que él pertenece, que es de seriedad, de su rutina de impartir la clase, ¿no?
Entonces, bueno, crea en él una gran confusión. El director del cabaret lo confunde, piensa que es el novio de Lola Lola, lo trata como tal, ¿no? De alguna manera. Y bueno, el profesor termina en esa noche yéndose a su casa y termina extenuado por todo lo que acaba de vivir, ¿no? De alguna manera, ese primer encuentro del profesor en el cabaret El Ángel Azul y esa intención de alumbrar con el reflector a ese maestro que está entrando un tanto distraído porque está realmente buscando entre el público a sus alumnos, va a ser premonitorio de esa selección o esa intencionalidad que va a tener Lola Lola con respecto al profesor. Así es. Llega el día siguiente, el profesor en la noche vuelve a ir al cabaret en esta intención de, pues, de alguna manera reprender también a ella, de cuestionarle el por qué tiene a los alumnos ahí dentro en su camerino, ¿no? De hecho, hay una acusación muy importante que le hace el profesor, es que usted está pervirtiendo a mis alumnos. Es un reclamo que le hace este profesor a ella, ¿no? Sí, así es. Los alumnos, cuando ven que el profesor llega al camerino esa noche, se esconden en una especie de sótano que hay debajo, ahí en el camerino. Pero bueno, se dan cuenta de esta escena muy interesante, donde realmente inicia, ya se puede decir, un enamoramiento del profesor con Lola Lola. Esta trabajo que ella hace de seducción al profesor. Y bueno. Y también un poco me gustó mucho esta escena del director del cabaret, de la compañía, el director de la compañía, porque hay que decir que es una compañía itinerante. Una cosa es el Ángel Azul como el cabaret que está en un lugar establecido, y otra cosa es esta compañía itinerante de la cual pertenece Lola Lola. Pero hay un diálogo muy interesante entre el director de la compañía y el profesor. Le dice, un poco como ya aceptando, le dice, pues es que yo como dueño del cabaret trabajo la cuestión artística, mientras que usted trabaja la ciencia, y dice, arte y ciencia somos casi hermanos, un poco en la idea de cómo estas dos disciplinas del conocimiento en algún momento partieron de un origen común, ¿no? Entonces es esa casi hermandad entre el trabajo artístico que hacen ellos y la labor científica de conocimiento que realiza el profesor. Es interesante también esa concepción de dos ciencias y de dos, de la ciencia y de las artes que parten de un origen común y que de alguna manera es una forma de justificar esa hermandad entre ellos dos. Así es. Y bueno, aquí también se da un hecho, un conflicto, porque hay un capitán que tiene mucho dinero, que quiere estar con Lola Lola. Ella se niega porque dice que ella es una artista. Ella no tiene por qué sentarse a beber con los visitantes. Y bueno, ahí se da un conflicto. El director le da algo de beber, se siente ya mejor, lo lleva a un palco para poder ver la interpretación de Lola Lola en un lugar de honor.